Este último tramo lo vamos a iniciar hablando y comentándoles sobre que las algas cumplen un rol fundamental desde el punto de vista ecológico. Producen oxígeno, sirven como zona de refugio y hábitat para muchos organismos. Para entender su potencial para la alimentación, vamos a invitar a José Miguel Aguilera, quien es ingeniero industrial con mención en Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica de nuestro país, maestría en el MIT, allá en Boston, doctorado en la Universidad de Cornell y MBA de la Universidad de Texas. Su trabajo se centra en establecer la microestructura y materiales científicos como los cimientos para el proceso y producción de alimentos. Y queremos dar la bienvenida a José Miguel Aguilera. Buenas tardes y muchas gracias. Hay una ventaja de presentar al final, es que mi tema ha tenido una introducción de lujo. Yo no podría haber hecho un trabajo tan bueno como el que hicieron los expositores anteriores. Y voy a tomar las palabras de Sylvia Earle para dar comienzo a mi presentación. Sí, tenemos un problema. El problema es cómo vamos a alimentar a los 2.000 millones de personas que se van a incorporar en el planeta de aquí al año 2050 y a la vez seguir alimentando los 7.500 millones u 8.000 millones, como se mencionó, que ya vivimos hoy día aquí en el mundo. Lo vamos a poder hacer de la manera en que hemos acomodado la alimentación de esta creciente población exponencial que hemos tenido en los últimos 50 años? La respuesta es muy difícil. Los sistemas agropecuarios actuales son intensivos en el uso de recursos que son muy escasos. Energía, agua, tierra, lo que lleva a la deforestación y pérdida de la biodiversidad, y de inputs químicos para la producción. Por lo tanto, vamos a tener que cambiar y necesitamos más alimentos, distintos alimentos y que sean más saludables. Por otra parte, ya se ha mencionado, tenemos el cambio climático. No sabemos cómo van a responder los cultivos a un aumento de la temperatura de 1 o 2 grados. Entonces, el sistema productivo actual es responsable del 30% de la emisión de CO2 en el planeta y además produce metano, que es un contaminador mucho más peligroso que el CO2. Me piden una respuesta y yo les voy a proponer que miremos al mar. Ya ha sido dicho, los océanos son los grandes oxigenadores del planeta y capturan gran parte del CO2 que hay en la atmósfera. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que transforman este CO2 en hidratos de carbono y proteína, que son precisamente las moléculas que necesitamos para alimentarnos. Modulan el clima, como también se decía, pero generan el 50% de la biomasa. Sin embargo, solo el 2% de las calorías que consumimos como alimento y menos del 15% de las proteínas vienen del mar, lo cual es paradójico. Me voy a referir en particular, dentro de la biomasa marina, a las algas. Las algas, que no son plantas, son las estructuras multicelulares más eficientes en producir biomasa del planeta. ¿Por qué? Porque son muy sencillas. Una alga es básicamente un tubo que recibe todos sus nutrientes del mar y la energía del sol.
Entonces, no necesitan raíces, no necesitan tener tallos, no necesitan tener elementos estructurales que no se convierten al final como alimentos. No requieren agua dulce ni insumos agregados, gran ventaja. Y son grandes fuentes de nutrientes. Como vamos a ver más adelante, uno de los déficits más grandes que estamos descubriendo en la alimentación del siglo XXI es que no comemos fibra. Y como les decía, esta propiedad que tienen las algas de agarrar energía y convertirla en hidratos de carbono hacen de que sea una importante fuente de nutrientes. Además, ustedes saben, producen vitaminas, producen proteína, producen pocos ácidos grasos o lípidos, pero de muy buena calidad. Y lo otro que se está descubriendo es que tienen productos bioactivos con capacidades antiinflamatorias y antioxidantes importantes. Entonces, son una gran fuente de nutrientes para la alimentación que requerimos. Yo no sé si ustedes saben que el 95% de las algas que se producen en el mundo, y son 36 millones de toneladas de algas, se cultivan. Y aquí hay una diapositiva que muestra una foto desde arriba de un cultivo de algas, muy parecido a lo que vimos en las exposiciones anteriores respecto a la acuicultura. China e Indonesia son los grandes productores de algas. Sobre el 85% de la producción mundial viene de estos dos países. 99% de esas algas son cultivadas en el mar. En Chile, 5%. Les quiero mostrar un video de cómo se cosecha el nori, que es el alga que ustedes comen en el sushi en Japón. Algunas de estas hojas aparecen en el supermercado chileno a pesar de que tenemos suficiente nori. Aquí se llama luche, pero es lo mismo, abundante nori en nuestro país. ¿Cuánta alga se consume en forma directa? Los orientales, para los orientales el consumo de algas es ancestral. Países como Corea y Japón, 14 kilos por habitante año. China, que son 1.400 millones de habitantes, 3 kilos de alga por habitante año. En Chile comemos 500 gramos por habitante año. Y casi todo es cochayuyo. Somos, como lo mostró el doctor Ulloa, somos un gran maritorio alimentario. 6.350 kilómetros de costa, si uno las extiende por las 12 millas náuticas, da una superficie de unos 140.000 kilómetros cuadrados que tenemos frente a nuestras ventanas. Ojo, 1 kilómetro cuadrado de mar produce 1.000 toneladas de alga. 1.000 toneladas de alga. A pesar de todo, cada año
extraemos de nuestro mar en forma de pescados y también de algas y también poco menos de mitílido, alrededor de 100.000 toneladas de proteína. 100.000 toneladas de proteína. Un 80% de toda la carne bovina que consumimos en el país. Problema, que gran parte de eso se va a la alimentación animal e indirecta e ineficientemente llega de vuelta a nosotros. Aprovecho de mostrarles en esa diapositiva lo verde que crece arriba de esas rocas que están a 300 metros de mi casa en la playa. Es Ulva lactuca, es una alga deliciosa y gratis, muy parecida a la lechuga que comemos en nuestra ensalada. Pero tenemos una gran tradición de consumo de algas. Hace 40 años atrás, el profesor Mario Pino y el arqueólogo norteamericano Tom Dillehay descubrieron en Monteverde lo que fue el poblamiento americano más antiguo que había hasta ese momento. 14.800 años. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo si el poblamiento ocurrió desde el norte y bajaron y resulta que así es? Es probable que sitios más antiguos estén sumergidos en el mar. Aquí Dillehay y Pino encontraron 21 variedades de algas. 21 variedades de algas, que probablemente se usaban no solo como alimento, sino también como medicina. Los mapuches de la zona costera usaban tradicionalmente las algas también, que las tostaban y las comían, y los españoles a su llegada las incorporaron a su dieta, sobre todo para la dieta de los viernes. Recuerden que no se comía carne. Los mapuches también le daban un trozo de cuchayuyo a los niños en el periodo de dentición. O sea, nuestro gusto por las algas viene de muy atrás. Veamos ahora cómo es por dentro el cochayuyo. Esto no es una animación. Esto es mirarlo en un microscopio que tenemos en nuestro laboratorio que usa rayos X. Entonces vamos cortando el cochayuyo virtualmente y lo vamos viendo. Como ustedes ven ahí, tiene esta capa externa, cuerosa, elástica, que le permite resistir el oleaje, pero adentro tiene como un panal de abeja que tiene celdas de aire que le permiten flotar. Porque las algas tienen que flotar. Como les dije, las algas necesitan de la luz para poder sintetizar los componentes que tienen. ¿Cuáles son las algas más importantes que tenemos en Chile? Lejos el cochayuyo, les dije. Después viene el luche y después la ulva, que fue la que les mostré. Fíjense la variedad que tenemos de oportunidades en cuanto a proteína, lípidos y fibra. Les insisto, el alto contenido de fibra que tienen las algas, 2 a 3 veces más que frutas y verduras. Parte de la recomendación de 5 al día es porque necesitamos más fibra, porque la fibra es el alimento de nuestra microbiota. Y la microbiota cada día se descubre que tiene mayores efectos en nuestra salud, en nuestro bienestar, y está constantemente, a través de sus metabolitos, relacionada con el cerebro. El gráfico de la derecha muestra la tremenda variabilidad de algas, más de una decena, dice ahí, probablemente más que tenemos en el país y que se hacen mucho más abundantes a medida que avanzamos hacia el sur. ¿Por qué los orientales, 2.000 millones de personas que se vuelven locos por las algas en Oriente? ¿Por qué este delirio por las algas? El año 1908, un profesor químico japonés fue a trabajar en Alemania con el premio Nobel Oswald
y empezó a extraer esta alga kombu que se usa en Japón y hizo, como son los químicos muy pacientes, extracciones y concentraciones, extracciones, fraccionamiento, concentración, etcétera, etcétera, hasta que al final descubrió que el principio del sabor característico de las algas era algo que él llamó el umami, que se juntaba a los 4 principios básicos que sabíamos que existían: salado, amargo, ácido y dulce. Este vendría a ser el 5.º sabor que detectamos. Nadie le creyó y queda, hasta hace 20 o 30 años atrás. Hace 10 años se descubrió un receptor en la lengua que es específico para el glutamato y algunos nucleótidos que complementan este sabor umami. También tienen sabor umami los quesos, los tomates, los espárragos, los hongos. Y les he puesto aquí una molécula para provocarlo. Esa es la molécula del ácido glutámico. Y se las he puesto porque quiero que tengan presente que no existe el sabor de un alimento. Existe el sabor que nos otorgan moléculas de un alimento. Esta molécula, por su configuración, cuando toca un receptor en la lengua, es que produce este sabor. De hecho, la gracia que tienen muchas algas es que este ácido glutámico está libre. Si estuviera dentro de una proteína, porque es un aminoácido, probablemente no ejercería este efecto sabroso. Les recuerdo también que para que un alimento llegue a ser parte de nuestro cuerpo, tiene que convertirse en moléculas durante el proceso de digestión. Eso es interesante de saberlo. Entre paréntesis, en la leche materna existe 10 veces más alta concentración de ácido glutámico que en la leche de vaca, algo que también nos debiera hacer pensar. Entonces, los japoneses, ¿qué hacen? Fíjense lo contrario a lo que hacemos nosotros. Toman el alga seca, la remojan, retiran el resto de alga y se toman el caldo. Ese es el dashi famoso. Aquellos que son aficionados a la cocina saben que el dashi es el caldo fundamental de la preparación de muchas comidas japonesas. Un intermedio. Hace unos 8 años atrás decidimos formar una unidad de ingeniería gastronómica en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Este es como un oxímoron, ¿no es cierto? Una cosa contradictoria. ¿Cómo va a ser ingeniería y gastronomía si una cosa es exacta y la otra cosa es como un arte? Bueno, este es un espacio de cocreación entre ingenieros y cocineros. Invitamos a los cocineros a nuestro laboratorio, pero no los podíamos invitar así nomás. Transformamos un laboratorio en una cocina experimental de última generación. Y desde ese momento trabajamos en conjunto. ¿Para qué? Para diseñar alimentos que sean saludables, pero a la vez sabrosos, sobre todo de materias primas nacionales subutilizadas. Y empezamos con la anchoveta, seguimos con las algas y hoy día estamos abocados a las bayas silvestres de la Patagonia. Quizás me van a invitar alguna vez en el futuro a que les cuente de eso, pero sigamos con nuestro tema. Damos un curso también a los alumnos de la Universidad Católica de Ingeniería Gastronómica, donde enseñamos ciencia, ingeniería, con un chef presente y cocinando. Y también tenemos, por si a alguien le interesa, en la plataforma Coursera, un curso que se llama así, Introducción a la Ingeniería Gastronómica, que ya ha tenido 10.000 inscritos y partió hace 2 años atrás. Entonces, esto es distinto de las otras charlas,
porque los voy a invitar a comer. Virtual, pero los voy a invitar. Primer plato desarrollado por nuestros chefs. Que anoten la receta, porque no es trivial. Dashi de cochayuyo. Recuerden, remojamos el cochayuyo y botamos el agua, ¿no es cierto? No, remojemos el cochayuyo, pero entre 60 y 80 grados. Hay una triquiñuela, y aquí es donde se ve la relación que tenemos que tener los ingenieros de alimentos con los cocineros. ¿Ya? Determinamos que ese era la temperatura óptima para tener el sabor umami. Traten de usar la menor cantidad de agua posible para que les quede concentrado, pero si les queda muy diluido, como se dice en la culinaria, hagan una reducción. Eso significa evaporen el agua. ¿Ya? Entonces partimos con un dashi de cochayuyo y no pasa. ¿Y qué hacemos con el resto? Pero hagamos una hamburguesa. ¿Ya? Hoy día están de moda las plant-based foods, ¿no es cierto? Los alimentos basados en plantas. Bueno, aquí tenemos una hamburguesa que es tan buena como la que ustedes pueden conseguir de origen vegetal, que están basadas en soya o en garbanzo y que han tenido gran éxito en el mercado de la comida rápida, pero si ustedes leen las etiquetas, ¿ya? Van a ver que tienen una tremenda cantidad de ingredientes adicionados. En este caso, hemos hecho una hamburguesa solamente entendiendo cómo moler bien esa estructura elástica, cuerosa que tiene afuera el cochayuyo, de manera que simule un poco la textura de la carne molida. Pero nadie me aceptaría una invitación si les voy a dar un caldito y una hamburguesa. ¿Ya? Entonces, junto a nuestros chefs, hemos desarrollado un completo menú especialmente dedicado al sector escolar, a los niños, ¿ya? Pero también a revitalizar algunas comidas chilenas tradicionales. Y aquí está cómo seguimos. Una ensalada de algas, 4 algas distintas. ¿Ya? Ulva lactuca, tenemos, que es como la lechuga, tenemos luga roja, le echamos un poquito de güiro y tenemos una ensalada tremendamente saludable, nutritiva y sabrosa. Charquicán de cochayuyo. Hemos reemplazado el charquicán, carne seca salada, por trozos de cochayuyo y adornado con un huevo frito, que nunca falta en una comida chilena. El típico plato chilote. ¿Ya? Cordero, papas y luche. De nuevo, revitalizado por nuestros cocineros. Y de postre, una cosa creativa tremenda. Y esto es lo que tienen los cocineros. Le han sacado el panal de abeja que les mostré, la estructura alveolar del cochayuyo, la fríen y desarrolla una crocancia que es pocas veces replicada en un alimento, porque tiene que estar muy seco y además como son laminillas muy finas, y eso lo untan con miel y de lo que me acuerdo, le agregan una salsa de cochayuyo dulce al postre. Pero todo esto cambió cuando creamos la unidad de ingeniería gastronómica. Ya el objetivo no era solo publicar papers y tener altas citas. Parte importante del objetivo de la unidad de ingeniería gastronómica es difundir lo que nosotros hacemos. Y hemos publicado, como ven ustedes, un libro sobre la anchoveta chilena, un libro sobre las algas, y si son capaces ustedes de sacar una foto del código QR, tienen acceso gratuito al libro. Voy a dejar un rato más por si alguien quiere sacar una foto, si no, me imagino que en
En el video del Congreso se puede hacer y si no me escriben voy a dejar mi dirección más adelante. Termina los libros siempre con un recetario increíble, detallado y con fotos sobre los platos. Empiezo a terminar. ¿Qué hacer para incrementar el consumo de algas en nuestro país? Lo primero y fundamental, la educación alimentaria. Los gustos por las algas son adquiridos y se adquieren en la niñez. Y aquí es donde yo creo que el programa de alimentación escolar que tenemos en este país y que reparte diariamente unos 2 millones de almuerzos, desayunos y colaciones, tiene un rol muy importante que jugar. Segundo, ciencia y tecnología. Porque escúchenme bien, innovar en alimentos no es tan fácil como la gente cree. La gente cree que pueden emprender un negocio de alimentos porque es muy sencillo, es como estar en la cocina. Y créanme de que muchas veces un poquitito de ciencia, una pizquita de ciencia, basta para dar un paso cuántico en la calidad del producto. Y por último, un papel muy importante de los cocineros. Los cocineros son los personajes más creíbles, más admirados, más escuchados en el escenario de los alimentos actualmente. Si no, no tienen más que prender la tele en la mañana o en la noche y van a ver cuántos cocineros están cocinando y cuántos son los canales que están transmitiendo. Y con esto termino. Yo creo que les dejo con una reflexión y algunos puntos que he tratado de hacer en la presentación. No vamos a poder seguir alimentándonos de la manera que nos hemos alimentado hasta ahora, porque los sistemas productivos son ineficaces, son contaminantes y requieren de insumos que no estamos dispuestos a compartir con la producción de alimentos. Segundo, creo que he demostrado que las algas, en esta búsqueda de nuevos alimentos, ¿ya?, que las algas son un alimento que ya está probado. Hablamos de comer insectos, que aparecen artículos en los diarios, muy interesante, motivador, ¿ya? Pero las algas se las comen más de 2.000 millones de personas en el mundo hoy día. Son los chinos, los japoneses, los coreanos que nos venden las teles, los refrigeradores, ¿ya? Quiere decir que está probado, que el consumo de algas no hace mal. ¿No? Y por último, y con esto refuerzo lo que dijeron mis colegas anteriormente, tenemos un maritorio alimentario, ¿ya?, y unas posibilidades en el mar chileno que son increíbles. Fíjense que comemos 15 kilos de productos del mar por habitante año. ¿Saben cuál es el promedio mundial? ¡Mundial! 20 kilos. ¿Saben cuánto comen en Portugal? 60 kilos. Por lo tanto, mi invitación es que empecemos a comernos el mar. Muchas gracias.